Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Luisina de Paula, para quienes todavía no me conocen de videos anteriores de la Argentina Programa. Soy ingeniera y profe en informática. Actualmente trabajo en diferentes proyectos que tengan que ver con la educación, generando contenido, liderando equipos de contenidistas, como así que también creando mi propio contenido en mi canal de YouTube TodoCode, entre otros trabajos de freelance como desarrolladora y demás. Así que hoy van a estar conmigo en una clase donde vamos a trabajar precisamente con Java, pero con uno de sus principales frameworks, que es Spring Boot. Así que espero que disfruten de esta clase, espero que realmente les sirva y les saquen provecho, y sin dar más vueltas vamos a dar una miradita a la teoría, cuáles van a ser los temas que vamos a recorrer en la clase de hoy, y luego vamos derecho al código, que sé que es lo que más les interesa a ustedes. Así que vamos a eso. Bien, gente, vamos a chusmear un poquito cuáles van a ser los temas que vamos a abarcar en la clase de hoy. En primer lugar, como ya les adelanté, vamos a estar hablando de Spring Boot. Toda esta clase se va a resumir en eso. Pero en primer lugar vamos a arrancar viendo un poquito ¿qué es Spring Boot? Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a crear nuestro primer proyecto con Spring Boot. Vamos a hacer un repasito sobre lo que es el patrón modelo vista controlador. Vamos a crear una API paso a paso, ¿sí? Con Spring Boot. Como así también vamos a empezar a ver un poquito las annotations, get mapping y post mapping para hacer nuestras primeras justamente APIs y ver cómo reaccionamos ante las solicitudes realizadas mediante un método u otro. Vamos a realizar pruebas con Postman, el cual seguramente se habrán leído que es un software muy utilizado para lo que son las pruebas de APIs. Vamos a ver un poquito lo que es la arquitectura multicapa, cuáles son las distintas capas que tienen que haber en un proyecto, como así también por último y como broche y cierre de oro, vamos a ver cómo combinar una aplicación que desarrollemos con Spring Boot, con JPA, con uno de sus principales proveedores, que es Hibernate, que sin dudas es uno de los más pedidos en el ambiente laboral. Así que todos estos temas vamos a tratar de abarcarlos en la clase de hoy en mayor medida. Y para ya arrancar con esto vamos a hacer un breve repaso de dos conceptos muy importantes. En primer lugar, el concepto de framework, como así también qué es Spring Boot, porque estoy hablando Spring Boot, y en realidad no estoy diciendo qué es o a qué estamos haciendo referencia. Y si vamos a hablar un poquito de los frameworks, si hacemos la traducción como corresponde, framework en inglés significa marco de trabajo. Un framework en un lenguaje de programación cualquiera es justamente eso, un marco de trabajo que tiene un conjunto de librerías, herramientas, porciones de código y demás que nos permiten facilitarnos la vida, por así decirlo de alguna manera, a la hora de programar, haciendo que el proceso sea mucho más simple. En base a esto que les acabo de decir, fíjense en este gráfico que les armé acá del lado izquierdo. Vamos a suponer que tenemos nuestra aplicación. Bien, hasta ahora lo que veníamos haciendo siempre, al no trabajar con un framework, es utilizar librerías o bibliotecas, que son, ¿qué cosa? Complementos, archivos extras que nos bajamos, generalmente en Java son .jar, que tienen diferentes elementos. Por ejemplo, para lo que es calendario se puede utilizar JCalendar, para lo que es JPA o conexión con bases de datos utilizamos MySQL Connector y demás, pero todo esto lo hacíamos nosotros de forma manual, como lo hicimos anteriormente en la clase de JDBC, por ejemplo, con JPA. Ahora, esto, cuando trabajamos con un framework, tiene la ventaja de que ya tiene incorporadas librerías y un montón de herramientas de forma automática. Bien, eso quiere decir que nos simplificamos mucho más, no tenemos que estar buscando todo esto, sino que el mismo framework nos otorga esto como herramienta para trabajar. Ahora, dijimos que vamos a trabajar con Spring y más precisamente con una distribución que se llama Spring Boot. Primero hay que hacer una diferencia entre Spring y Spring Boot porque no son lo mismo. Bien, acá del lado derecho pueden ver esta imagen de la página oficial de Spring que nos dice que ¿qué es lo que puede hacer Spring? Y fíjense que dice que con Spring, el framework general, podemos trabajar con microservicios, podemos hacer programación reactiva, cloud, hacer aplicaciones web, hacer aplicaciones serverless, event driven, batch y de todo un poco. Esto es algo de lo que puede hacer Spring. Y Spring para esto nos ofrece un montón de distribuciones y de herramientas. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Crear aplicaciones web. Bien, anteriormente, le estoy hablando de mucho tiempo atrás, para realizar una aplicación con Spring Web
había que hacer un montón de configuraciones, había que tardar un montón de tiempo haciendo todo esto en un archivo XML a mano. Es decir, para utilizar el framework Spring como tal, que es Spring solo, sin boot, ¿sí? Se llegaba a tardar hasta 2 o 3 días por algunos desarrolladores semi-senior o senior, o sea, gente con muchísima experiencia. ¿Por qué? Porque era realmente complejo. Una vez configurado, obviamente, desarrollaban aplicaciones de forma rapidísima, pero imagínense que solo la configuración les llevaba todo ese tiempo. Eso era Spring Framework solo, sin la utilización de ningún otro complemento como tal. Pero pasó el tiempo, Spring dijo, bueno, tengo que simplificar la vida a mis usuarios, a la gente que utiliza mis herramientas, por lo cual voy a incorporar un servidor embebido, es decir, ya un servidor incorporado dentro de la aplicación, para que vamos a hacer pruebas y demás, que no tengamos que sí o sí nosotros instalar un servidor, sino ya tener uno incorporado en nuestras aplicaciones y no tener que hacer, fíjense acá les puse menos XML, es decir, no tener que hacer más configuraciones de XML a mano, sino que todo lo podemos seleccionar mediante una interfaz gráfica o lo que sea y que la configuración detrás se haga de forma automática. Con esta combinación de cosas, agregando un servidor embebido y restando la posibilidad de que no tengamos que hacer un XML a mano, es que surge Spring Boot. Spring Boot entonces no es lo mismo que Spring. Digamos que Spring es como el framework base y Spring Boot es una de las, vamos a decir, variantes que tiene Spring. ¿Y por qué se llama Spring Boot? Fíjense que tiene el simbolito de encendido y apagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la palabra, fíjense, boot, que significa inicio o iniciar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Spring Boot ya nos ahorra, el propio nombre lo dice, toda esta configuración inicial que había que hacer antes con Spring común y corriente. Es decir, utilizando Spring Boot nos salteamos todo ese paso inicial de configuraciones tediosas y podemos armar al toque una aplicación web en pasos muy sencillos. Este es un concepto que se llama Just Run, que significa solamente correr, solamente ejecutar una aplicación, que no tengas que hacer nada más que eso. Así que a partir de esta introducción chiquita, teórica que vamos a hacer, donde repasamos qué es un framework, donde repasamos más o menos qué es una librería o biblioteca y donde sabemos la diferencia entre Spring solo y Spring Boot, que es la herramienta que vamos a ver, vamos a pasar a ver el paso a paso de cómo creamos un proyecto con Spring Boot y cómo empezamos a desarrollar nuestros primeros endpoints con sus respectivas APIs para hacer las diferentes pruebas con Postman y luego intentar dar de altas registros y demás con JPA. Así que, sin dar más vueltas, vamos al código. Bien, gente, ya estamos en Google. Y me va a decir, profe, pero nos dijiste vamos al código y me estás mandando a Google. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, les voy a mostrar una herramienta que es la que se utiliza mayoritariamente para la creación de proyectos en Spring. Esta herramienta que les voy a mostrar se llama Spring Initializer y tiene como ventaja que podemos crear de forma muy sencilla un proyecto en Spring Boot sin la necesidad que tengamos ningún complemento instalado en nuestro IDE. Si estamos utilizando NetBeans, si estamos utilizando Intel, si estamos utilizando Eclipse, sea el IDE que estemos utilizando, vamos a poder levantar esta aplicación desarrollada en Spring Boot de forma sencilla y no vamos a tener que instalar ningún complemento extra a nuestros IDEs. Bien, así que les voy a mostrar cómo hacer. ¿Cómo encontramos Spring Initializer? En Google escribimos Spring Initializer, así como ven acá, y al toque la primera opción que nos salta en Google, que es start.spring.io, es Spring Initializer. Y esta página es una página oficial, vamos a ponerlo en modo oscuro, así se ve un poquito mejor, queda más lindo con el modo oscuro. Es una página oficial de Spring, es una herramienta oficial de Spring que nos permite seleccionar cada uno de los elementos que necesitamos para nuestro proyecto de Spring para crearlo de forma súper sencilla y ya poder levantarlo en nuestro IDE. Bien, vamos a empezar entonces con la configuración. En primer lugar, fíjense acá del lado izquierdo, nos pregunta qué tipo de proyecto vamos a usar, si un proyecto Maven o un proyecto Gradle. Y acá tenemos que hacer una diferencia. Tanto Maven como Gradle son dos, ¿qué cosa? Manejadores de dependencias, ¿bien? Son dos administradores de dependencias. ¿Qué significa esto? Que cuando necesitamos de librerías o ciertos complementos, son, por así decirlo, como un centro donde se encuentran todas esas
librerías, bibliotecas o complementos, y lo único que va a hacer esta herramienta es proveernos de ellos de forma automática con que solo le digamos cuáles necesitamos, sin la necesidad que nosotros estemos googleando, buscando cada una de ellos y agregándolo manualmente, como tenemos que hacer en aplicaciones comunes y corrientes en Java. Tanto Maven como Gradle son muy buenos para realizar esta tarea. Sin embargo, vamos a utilizar Maven, que es uno de los más utilizados con Java. Ojo que Gradle también es muy utilizado, pero generalmente NetBeans ya viene incorporado con Maven, por lo cual trabaja muy bien, así que vamos a trabajar con Maven por una cuestión del IDE que estamos utilizando, ¿bien? Además de esto nos pregunta, ¿para qué lenguaje estamos armando un proyecto inicial? Si para Java, si para Kotlin, si para Groovy. ¿Por qué se debe esto? Porque Spring no trabaja únicamente con Java, sino también con Kotlin, que como saben es un lenguaje derivado de Java que se utiliza para desarrollo de aplicaciones móviles, como con Groovy. Entonces acá tenemos que seleccionar Java, porque vamos a trabajar con Java, y ven acá tenemos que elegir cuál es la versión de Spring Boot que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Ojo, que hay que tener muchísimo cuidado, porque generalmente lo que vamos a querer hacer nosotros es poner la más nueva, la más actual. Pero fíjense que las más actuales, por ejemplo la 2.6, entre paréntesis dice snapshot, es decir, como una pequeña pizca. No es todavía la versión oficial terminada. Lo mismo pasa con la 2.6.0, acá dice RC1, como que lo mismo la 2.5.7, como que todavía no son, digamos, versiones estables. Sin embargo, ya nos recomienda por defecto inicializer la versión 2.5.6. ¿Sí? Que es la versión más estable al momento. Les recomiendo siempre seleccionar la versión más estable, que ya de por sí Initializer se las está recomendando. Bien, luego acá tenemos este apartado que dice Project Metadata. Acá lo que tenemos que poner son los datos del proyecto. ¿Bien? Acá lo que vamos a ir creando son cada uno de los paquetes o cuál va a ser la estructura de los paquetes que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Acá en el primer apartado donde dice grupo, solemos poner el nombre o la extensión que van a tener todos los paquetes. Todos los paquetes que después creemos dentro de nuestra aplicación van a arrancar con esta extensión. Y acá empezamos a tener un detalle, ¿bien? ¿Por qué se pone este com.example? Me va a decir, profe, pero ¿por qué ese com adelante? No entiendo. Básicamente el estándar o lo que se suele hacer en el mundo de la programación web cuando se crean proyectos en Java es poner la URL que va a tener a futuro la aplicación, pero dada vuelta. Bien, en este caso todavía no tenemos una URL, es decir, no sabemos a futuro cómo se va a llamar o en qué dominio va a estar nuestra aplicación, porque estamos haciendo una aplicación de prueba. Pero por ejemplo acá en lugar, si la página web o la URL de nuestra aplicación fuera example.com, la idea del grupo es ponerla al revés, com.example. ¿Se entiende? Lo mismo si tuviéramos una página que fuese .com.ar, una aplicación que estuviera en un dominio .com.ar, sería poner ar.com. y ahí el nombre del dominio de nuestra web, ¿sí? Por ejemplo, mi página de mi canal de YouTube es todo Code Academy, sería .com.todocodeacademy. No pondría al revés, que sería todocodeacademy.com. Lo mismo si acá yo hiciera un proyecto para Google, sería, si fuese en Argentina, ar.com.google. Bien, no sería google.com.ar. Esto es una convención, sí, es un estándar que se suele utilizar. Como nosotros vamos a hacer una aplicación de ejemplo, vamos a poner .com, digo, ¿vieron cómo se confunde? Está acostumbrado a decir .com y ahora digo com. Y me confundo. Vamos a poner mi primera app. Bien, vamos a ponerlo así. Mi primera app, o vamos a poner a ver, ¿cómo vamos a poner mi primera app? Vamos a dejarle así. Y acá que vamos a tener artifact, es el artefacto, es decir, qué nombre va a tener mi proyecto principal que voy a tener. Le podemos llamar demo, le podemos llamar como querramos. Vamos a ponerle Spring Boot para poner un nombre. Entonces después nuestro paquete va a ser mi primera app.Spring Boot, por ejemplo. Bien, pero como va a quedar muy largo, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle com.ejemplo, voy a ponerle, y que el paquete se llame Spring Boot, así queda un poquito más corto. Luego acá nos pide una descripción, por defecto nos dice esto, acá podemos poner la descripción que queramos. Voy a poner mi primer proyecto con Spring Boot. Bien, y esto ya queda como descripción del proyecto que estamos armando. Es simplemente, como dice acá, metadata, datos complementarios.
Luego acá nos pregunta cuál es el empaquetado que vamos a utilizar para la aplicación, si jar o war. Bien, pueden googlear la diferencia entre ambos. Generalmente jar se utiliza mayoritariamente para lo que son ejecutables de Java y demás, y empaquetado de los proyectos. Esto lo pueden googlear y pueden ver bien la diferencia y saber en qué caso se usa cada uno. Nosotros vamos a utilizar casi siempre jar. Y luego acá tenemos que elegir la versión de Java o del JDK, Java Development Kit, que vamos a utilizar. Bien. Esto depende mucho también de la versión de NetBeans con la que ustedes estén trabajando y el JDK que tengan instalado en su compu. Eso tienen que verificar y validar antes de hacer este proceso. En mi caso yo tengo instalado el JDK 11, que fíjense que ya me tira de sugerencia Initializer porque es la versión más estable de JDK a día de hoy. Y yo tengo una versión más nueva de NetBeans. Si ustedes tienen una versión más viejita, por ejemplo la 8.2, la 8.1 o la 8.0, pueden elegir acá Java 8 sin ningún problema. En mi caso voy a dejar Java 11, que es el JDK que yo tengo instalado. Una vez hecho esto, que es la configuración, digamos, general del proyecto, lo que podemos hacer es empezar a agregar las dependencias de esta aplicación de Spring Boot, es decir, cuáles son las herramientas complementarias que vamos a necesitar. Y en este caso vamos a agregar 3, ¿sí? La primera y más importante, acá podemos buscar, va a ser Spring Web, que es la que nos permite, fíjense acá dice la descripción en inglés, poder crear RESTful APIs, aplicaciones usando MVC con Spring, utilizando un servidor Apache Tomcat y demás. Así que esta vamos a agregar. Bien, nos va a permitir crear nuestra aplicación web. Además de esto vamos a agregar Lombok, bien, que es una librería o una biblioteca de anotaciones que nos permite reducir código y que sea más fácil tener ciertos atajos. Después les voy a mostrar algunos de los atajos que podemos tener. Y además de esto, Spring Boot, a ver, creo que era separado, DevTools, a ver si lo encuentro, acá está, DevTools. Esto tiene varias herramientas, por ejemplo, que cuando levantamos nuestra aplicación a un reload, de que la vuelva a cargar, y varias herramientas así que son propias para desarrolladores. Yo les recomiendo que se bajen estas 3, a medida que avancemos con nuestro proyecto, van a ir viendo la funcionalidad de cada una de ellas. La fundamental y que no puede faltar es Spring Web. Estas dos, si por ahí no las quieren poner, no hay ningún problema, son herramientas para desarrolladores y que nos van a facilitar un poco la vida. Pero sí o sí para este proyecto tiene que estar Spring Web. Bien, una vez que terminamos esto, o sea, una vez que ya está todo armado, acá abajo, ¿sí? Tenemos Generate. Hacemos clic en Generate y automáticamente fíjense cómo nos genera un proyecto tipo zip.zip que tiene el mismo nombre que pusimos a nuestro proyecto acá. Bien, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a descargarlo en descargas, ¿sí? Vamos a mi carpeta de descargas, ahí se las voy a mostrar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a descomprimir. Acá hacemos clic derecho, si tienen Windows, ¿sí? Extraer aquí y nos va a extraer una carpeta que se llama, como nuestro proyecto, en este caso le pusimos de nombre Spring Boot, y acá ya va a venir toda nuestra aplicación armada. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Para levantarla vamos a ir a NetBeans, y una vez acá en NetBeans vamos a abrir este proyecto. Vamos a poner File, Open Project, vamos a buscar el proyecto, en mi caso lo tengo en descargas, así que voy a buscarlo acá en Download, en descargas, Spring Boot. Y fíjense que acá nos aparece el loguito de Maven, ¿sí? Acuérdense que dijimos que es un gestor de dependencias. Y el nombre de mi proyecto, que en este caso le puse Spring Boot. Vamos a poner Open Project. Va a empezar a abrir nuestro proyecto. Y van a ver cómo va a ir cargando todas las dependencias y demás que necesita. Fíjense. Acá empieza y acá muy probablemente les salte este cartelito que me está saltando acá, ¿bien? En caso que les salte, hacen clic en Resolve y va a empezar a descargar todo lo necesario para el proyecto. Fíjense cómo ya conecta automáticamente con Maven y empieza a hacer la descarga de todos los errores que tiene acá. ¿Por qué? Porque necesita bajar todas estas dependencias que nosotros incluimos a nuestro proyecto para que pueda funcionar correctamente. Voy a dejar descargando, seguramente ustedes van a tener que dejar descargando un ratito también, así que termina de descargar y continuamos con la clase. Ahí está, chicos. Una vez que termine de descargar todo, fíjense que la barra de carga que tenía acá abajo ya no está más, ¿sí? Nos va a decir que
la construcción fue empezada y acá en descripción nos dice que el problema fue resuelto. Bien, vamos a hacer clic en Close. Van a ver que acá les va a aparecer todo lo que estuvo descargando, de qué repositorio de Maven lo estuvo descargando todo. Ustedes pueden ver que es todo bien, no les que le va a bajar un virus ni nada raro, se pueden quedar tranquilos, ¿sí? Y luego lo que vamos a ver es el proyecto que nos acaba de crear. Fíjense acá en Source Packages. Vamos a abrir, acá está la estructura de paquete que elegimos en Initializer con .ejemplo.spring boot, ¿sí? Y acá tenemos una application Java que es nuestro ejecutable. Vendría a ser nuestra clase main, por así decirlo de alguna manera. Si hacemos doble clic acá, fíjense este detalle. ¿Cómo sabe esto? Digamos, NetBeans, nuestro IDE y Java, que estamos trabajando en una aplicación con Spring Boot, porque tenemos esta annotation que viene acá, que vendría a ser un mapeo que dice que esto se trata de una aplicación Spring Boot. Fíjense cómo dice Spring Boot Application con el arroba adelante. Así como mapeamos en JPA cuál es la entity, cuál es la ID, cuál es esto, cuál es lo otro, bueno, Spring Boot también tiene sus propias annotations. En este caso, esta annotation ya viene por defecto en el proyecto que nos crea Initializer. Entonces, a partir de esto van a decir, bueno, profesor, ahora toca hacer un montón de configuraciones y demás. No, con esto ya tenemos una aplicación web rápidamente creada con Spring Boot. Y me van a decir, profe, tan sencillo. Fíjense, vamos a ejecutarla haciendo clic derecho, Run File. Va a empezar a cargar acá, van a ver. Scanning from Projects, va a empezar a fijarse los complementos si es que necesita alguno. Y una vez que se fije que todo está ok, fíjense cómo nos salta este cartelito que dice Spring, todo con letras, recopado. Empieza a cargar todos los módulos de la aplicación. Fíjense, acá nos carga el servidor local con Tomcat, ¿sí? Y acá nos dice en qué puerto va a estar levantando la aplicación. Acá nos dice Tomcat en puerto 8080. Ahora van a decir, bueno, profe, ¿cómo accedo a esta aplicación? ¿Sí? Que está en este momento ejecutándose. Vamos a ejecutarla mediante el navegador. Así que vamos a ir al Chrome. Y voy a poner localhost 2.8080 porque es el puerto que nos dijo dónde está levantada nuestra aplicación. No se olviden de poner el 2.8080. Y me aparece esto que ven acá. Si nos aparece esto, por más que dice error page, ¿sí? No se asusten. Si nos aparece esto, significa que efectivamente pudimos levantar nuestra aplicación en Spring Boot, gente. Así de sencillo, ¿bien? Esto significa que nuestra aplicación que acabamos de correr acá está efectivamente corriendo y que vamos a poder empezar a desarrollar como corresponde. Con este paso a paso tienen su primera aplicación, por así decirlo, web hecha con Spring Boot corriendo. Pero bueno, esta aplicación todavía vamos a cancelar la ejecución. No podemos hacer mucho con ella, ¿sí? Únicamente es una aplicación, se levanta y nos está apareciendo una pantalla de error. Lo que queremos hacer ahora es empezar a darle funcionalidad. Y para ello, antes de aplicar en nuestra aplicación lo que tenemos que hacer a nivel código, vamos a hacer un repasito breve de lo que es el modelo vista controlador. Así que vamos un ratito a la teoría, miramos el modelo vista controlador y volvemos a la práctica para ver cómo lo ponemos en práctica en nuestro proyecto desarrollado con Spring Boot. ¡Vamos a eso! Bien, chicos, acá tenemos un grafiquito, como pueden ver, de lo que es el patrón, o mejor también conocido como modelo vista controlador. ¿Qué tiene que ver o qué dice este modelo que va a ser el que vamos a aplicar para nuestras aplicaciones? Lo que dice el modelo vista controlador es lo siguiente. Existe una clase controladora, es decir, un elemento controlador, por así decirlo de alguna manera, que se encarga de recibir las peticiones que nos solicita el usuario y en base a eso delegar la petición al lugar que corresponda. Es decir, si necesito interactuar con mi lógica de negocio, se lo derivo a la lógica de negocio. En caso que necesite interactuar con la base de datos, bueno, voy a delegarlo al lugar que corresponda para comunicarme con la base de datos. Yo siempre doy el ejemplo que el controlador es como un pivote en el básquet. ¿Qué hace el pivote en el básquet? Recibe la pelota y en base a eso empieza a mirar para qué lado tirarla. Bien, entonces el
exactamente lo que hace un pivot que pivotea y se fija para qué lado tirar la pelota, exactamente lo mismo hace el controlador. En base a la petición que recibe el usuario, la analiza, se fija qué es lo que tiene que hacer o para dónde tiene que ir, y en base a eso delega a otras capas de la aplicación, a otras partes de la aplicación, cada una de las funcionalidades que tiene que hacer. Básicamente, si bien en el modelo vista controlador por ahí pueden existir más capas, menos capas y demás, generalmente podemos identificar 3 capas que se notan casi siempre. El controlador, como les conté, hace intermediario de controlar, de ver para dónde deriva cada una de las solicitudes. Luego tenemos el modelo, ¿sí? Donde está todo el modelado de nuestros datos, es decir, las clases, los modelados de cada una de esas clases con sus atributos, con sus métodos, cada uno de las etiquetas y demás mapeos que vamos a poner a cada una de esas clases para el manejo de datos. Todo esto va en el modelo, bien, y al mismo tiempo tenemos la vista, que va a representar lo que es la interfaz gráfica, es decir, lo que va a ver el usuario. De esta manera tenemos, fíjense, como súper separada la lógica de negocio, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con nuestra interfaz gráfica, y al mismo tiempo van a ver que la lógica de negocio vamos a tener separada en más capas, incluso, que se considera como la arquitectura multicapas, que ya se los voy a mostrar un poquito más adelante en esta clase. Pero a partir de esto, entonces, sabemos que tenemos un usuario o un cliente que realiza peticiones y que recibe respuestas a través de una interfaz gráfica. Como Spring Boot se maneja principalmente para lo que es el backend, es decir, el detrás de escena, no vamos a hacer una interfaz gráfica como tal, sino que vamos a trabajar con una herramienta llamada Postman que simula las peticiones reales de un cliente para poder probarlas sin la necesidad de una interfaz gráfica. Pero habiendo hecho este repaso teórico cortito de lo que es el modelo vista controlador, pasamos ahora a NetBeans y vamos a ver cómo aplicamos este modelo dentro de nuestra aplicación. Bien, chicos, una vez acá vamos a empezar ahora a crear nuestra primera capa. Vamos a crear nuestra capa, esperen que voy a cancelar la ejecución de la aplicación porque se está ejecutando. Ahora sí, vamos a crear nuestra capa controladora para cumplir con el modelo vista controlador. Entonces, dentro del paquete principal que tenemos acá, vamos a hacer clic derecho, New, Package, y acá a este nuevo paquete le vamos a poner de nombre Controller para hacer referencia a la capa controladora. Una vez hecho esto, fíjense que nos crea un nuevo paquetito acá que se llama Controller, y acá dentro vamos a crear una clase que va a ser nuestra clase controladora. Esta clase controladora que vamos a tener, le voy a llamar Controller, ¿sí? Va a encargarse de recibir todas las peticiones a partir de que realice un cliente u otra aplicación que nos esté consumiendo, y va a encargarse de dar las correspondientes respuestas. Pero ahora van a decir, bueno, profe, listo, pero si eso lo crea una clase y llamarle controller, es una pavada. En realidad no. Una vez que creamos el paquete y que creamos esta clase controladora que va a tener nuestros endpoints, es decir, cada una de las direcciones de la API que van a recibir las solicitudes, acuérdense que lo que estamos haciendo es crear una API, ¿sí? Tenemos que mapearla, es decir, indicarle mediante una annotation a Spring Boot que esta efectivamente va a ser nuestra clase controladora, a donde tiene que redirigir todas las peticiones, y que esta controladora va a ser el pivot que se va a encargar de decidir para qué lado va a ir cada una de las operaciones o solicitudes de los clientes. Así que, ¿cómo vamos a identificar esto? Mediante la annotation @REST controller. Una vez hecho esto, incorporamos la annotation, y con esto automáticamente Spring Boot ya sabe que esta va a ser nuestra clase controladora. Así es sencillo. Imagínense que antes no era colocar solo una annotation, ¿sí? Si no utilizamos Spring Boot, tenemos que hacer toda una configuración bastante engorrosa detrás. Así que fíjense lo sencillo que es ahora. Con esta annotation ya incorporamos todo lo que tenemos o que necesitamos, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer que tengamos una API como corresponde, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente que existen? Cuando tenemos un cliente, cuando tenemos un servidor, en este caso nuestra aplicación va a estar del lado del servidor, ¿sí? Teníamos solicitudes que se hacían mediante métodos HTTP. ¿Se acuerdan qué métodos HTTP teníamos? Teníamos varios, pero los más comunes eran el GET y el POST.
Con el get podíamos obtener información y con el post podíamos, ¿qué cosa? Generar información para que sea guardada tanto de manera lógica como en una base de datos. Bien, generalmente está pensado para altas. Entonces vamos a hacer una API que cuando reciba una solicitud get, que haga, que nos muestre un mensaje de hola mundo. El clásico mensaje de hola mundo de siempre, que nos lo muestre por pantalla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Me van a decir, profe, bueno, pero ¿cómo hago? Vamos a primero crear un método. Vamos a llamarle public string, porque va a devolver un string, ¿sí? Que va a ser el hola mundo. Va a llamarse decir hola, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir que decir hola retorne hola mundo. Bien, perfecto. Entonces creamos un método, bien, que va a retornar hola mundo. Pero no, ¿dónde identificamos cuál es el método? Digamos, get o post o lo que sea, ¿cómo identificamos que dependiendo de qué tipo de solicitud vamos a responder esto? Para eso también Spring Boot tiene annotations especiales que se llaman get mapping y post mapping. Cuando queremos indicar que algo se devuelve mediante el método get, tenemos que utilizar get mapping. ¿Y cómo hacemos uso de ello? Hacemos @get mapping. Una vez hecho esto, incorporamos, ¿sí?, las dependencias que nos pide acá las librerías, y con esto, chicos, si ahora sí hiciéramos una solicitud a nuestra aplicación, nos va a devolver el hola mundo, ¿bien? Pero vamos a agregarle una complejidad más a esto. Vamos a agregarle una URL a nuestro método, a nuestra función que devuelve el hola mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a poner entre paréntesis, después del get mapping, entre comillas, el path, es decir, el barra que de nuestra URL va a ejecutar esta función. En este caso vamos a poner barra hola. Entonces, cuando alguien entre a localhost 8080 barra hola, se va a ejecutar decir hola. Vamos a validar que sea así. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a esperar que la levante. Siempre, chicos, cuando vuelven a ejecutar tarda un ratito, así que quédense tranquilos. Si aparece el cartelito de Spring y empieza a cargar acá todas las herramientas y nos dice que ya levantó en el puerto 8080, nos podemos quedar tranquilos. Vamos a abrir el navegador, voy a abrir Chrome en este caso, y vamos a probar poner solo localhost 8080. Bien, vamos a probar sin el barra hola, a ver qué pasa. Fíjense, si no ponemos el barra hola, que vendría a ser nuestra página principal sin nada, estamos entrando a la aplicación y nos dice que tenemos un error porque el lugar donde estamos queriendo entrar no existe. Pero fíjense qué pasa si ponemos el barra hola, ¿sí?, que nosotros acabamos de crear. Nos aparece un hola mundo, que fue, ahí abrí sin querer mal, ahí está, que fue el hola mundo que nosotros pusimos como devolución en el método. Y me van a decir, profe, bueno, pero pará, ¿cómo vos sabés o cómo sabe el navegador que tenía que usar el método get si vos no le indicaste en ningún momento? Y acá viene la cuestión a tener en cuenta, ¿sí? El navegador o todos los navegadores, sea Chrome, Mozilla, los que sean, trabajan siempre con el get como método por defecto, ¿bien? Es decir, para cualquier página, como al ingresar a una página o una aplicación, necesitamos consumir información, es decir, obtener información. Por defecto, todos los navegadores utilizan dentro del protocolo HTTP el método get, ¿bien? Ahora, la única forma de lograr un post a través de una aplicación web o digamos una página web es a través de que haya un formulario o haya una solicitud que indique efectivamente esto. Si nosotros ponemos una dirección en la URL, nunca va a entrar por el método post a menos que lo especifiquemos de forma explícita de alguna manera. Bien, entonces para ello, ahora que tenemos un ejemplo con el get, lo podemos probar con el navegador de forma sencilla porque el get es súper sencillo de realizar, pero ahora vamos a intentar hacer un post, y para probar el post no lo podemos probar directamente con el navegador porque, como les dije, utiliza el método get. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a utilizar una herramienta complementaria que se llama Postman. ¿Y cómo obtenemos Postman? Vamos acá a Google, a nuestro fiel amigo. Bueno, pueden buscar directamente acá, ya les abre Google, pero bueno, yo estoy entrando. Ponen descargar Postman, así de sencillo, ¿sí? Acá tienen la página oficial, que es postman.com.
Se descargan, se tienen que fijar el sistema operativo, generalmente les detecta de forma automática, en mi caso ya me detectó que tengo Windows y ya me aparece acá la banderita de Windows, ¿sí? Se bajan la aplicación, eligen, en el caso de Windows, si quieren la de 32 o la de 64 bits, yo tengo de 64, así que voy a elegir la de 64. Y una vez hecho esto, lo ponen a descargar. Una vez descargado, lo instalan mediante siguiente, 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 siguiente. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona enseguida. Espero que ustedes instalen. Yo también lo voy a volver a instalar para dejarlo todo perfecto. Y les voy a mostrar cómo hacemos el funcionamiento básico de Postman. Bien, gente, una vez que tengan instalado Postman, como les dije, no es nada complicado, es solo siguiente, siguiente, siguiente. Cuando lo abran van a tener esta pantallita que ven acá. Lo que vamos a hacer es acá, ¿ven que dice Collections? Bien, vamos a hacer clic acá en New y vamos a ir a este apartado donde dice HTTP Request. ¿Por qué HTTP Request? Porque lo que vamos a hacer es simular requests, es decir, solicitudes mediante el protocolo HTTP. Lo que les conté nos va a servir para hacer nuestras pruebas sin la necesidad de una interfaz gráfica. Vamos a poner HTTP Request y fíjense cómo nos abre esta nueva pantalla donde acá podemos elegir qué método HTTP queremos utilizar. Está buenísimo, agarramos, seleccionamos y listo. Y acá ponemos la URL hacia la cual queremos hacer la solicitud. Como se acuerdan, nuestra URL de nuestra aplicación es localhost 2.8080/hola. ¿Sí? Justo me aparece acá de favorito porque yo lo busqué anteriormente, ¿sí? Hacemos clic en Send. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que nos devuelve el hola mundo que nosotros estábamos poniendo que nuestra API devuelva si hacíamos una consulta mediante el método GET. Fíjense qué pasa si hacemos esta consulta sin el /hola. Vamos a poner Send y nos devuelve ¿qué cosa? Un archivo JSON donde nos está diciendo el status code 404, es decir, un error, not found, de que no encontró la página, y nos dice que no hay ningún mensaje para esto. Nos está diciendo que en nuestra aplicación, en /nada, o sea, sin poner nada después, no hay nada, no se encontró nada, nos tira el código de error. Lo mismo si en /hola tratamos de hacer algo mediante el método POST y lo enviamos, nos va a responder exactamente lo mismo. Nos va a decir que es un método no permitido. ¿Por qué? Porque en nuestra API que acabamos de crear solo tenemos implementado un método con el método GET para el /hola. Con el POST no tenemos nada implementado. Bien, ¿qué podemos hacer acá si queremos guardar estas consultas que ya tenemos en Postman? Lo que vamos a hacer acá es poner Save y podemos guardar, por ejemplo, y ponerle un nombre. Por ejemplo, puedo dejar /hola, podemos agregar una descripción y podemos agregar una colección. Por ejemplo, voy a poner pruebas arg programa. Y lo que va a hacer esto es crearnos una colección donde vamos a poder guardar todas nuestras consultas que hacemos usualmente a la API. Entonces, el día de mañana, si tenemos que probar una API que estamos desarrollando, vamos a tener acá todas las consultas que necesitamos y solo vamos a tener que seleccionar, poner Send y listo, y no volver a escribirlas todas de vuelta. Bien, una vez hecho esto ya conocemos más o menos el funcionamiento básico de Postman para hacer pruebas. Vamos a volver a NetBeans, ¿sí? Con nuestra aplicación, y vamos a suponer ahora que yo quiero poder enviar un parámetro, es decir, quiero poder mandar, no sé, por ejemplo, un nombre, ¿sí? Quiero poder mandar un nombre y que diga hola mundo, pero el nombre de la persona que mandó el hola mundo. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer muy fácilmente mediante un concepto que se llama Path Variable. ¿Qué significa Path Variable? En inglés significa path variable, es decir, que la URL, la dirección del /algo va a ser variable y no siempre va a ser la misma, pero que dependiendo de qué variación tenga, va a incorporar o no distintos valores. ¿Cómo hacemos esto? Primero acá a nivel URL tenemos que poner barra y vamos a poner entre llaves cómo se va a llamar el campo o el atributo que vamos a recibir como parámetro. Por ejemplo, vamos a suponer que como le queremos saludar a la persona, vamos a poner /nombre. Bien, ¿qué hacemos acá ahora? En nuestro método vamos a decir que recibimos como parámetro un nombre. ¿Y de dónde lo vamos a recibir? De este path variable. ¿Y cómo indicamos que este path va a ser variable? Mediante una annotation que es path variable. Bien, una vez que indicamos este path, vamos a tener que importar. Y una vez hecho esto, ponemos el nombre que queremos que tenga la variable que va a recibir este valor.
A tener en cuenta, muy importante, el nombre que coloquemos acá a nuestra variable, en este caso yo le puse nombre, ¿sí? Tiene que ser el mismo que coloquemos acá para que ambos coincidan, ¿bien? Ojo, a tener muy en cuenta esto. ¿Y qué podemos hacer acá entonces? Bueno, al hola mundo le agregamos un más nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de qué nombre mandemos en la URL, nos va a mostrar un mensaje distinto con un nombre distinto. Vamos a probar si es así. Vamos a Postman, ya tenemos acá nuestro barra hola y vamos a poner ahora barra Luisina, por ejemplo, que es mi nombre, a ver qué pasa. Vamos a enviar y me dice, hola mundo, Luisina. Bien, vamos a decir, wow, profe, vamos a cambiar ahora, vamos a cambiar barra Luisina, ahora vamos a poner barra Ibra, que es el nombre de mi perro. Enviamos, hola mundo, Ibra. Y dependiendo del path variable que pongamos, de la palabra que pongamos acá, nos va a aparecer. Por ejemplo, queremos poner hola Argentina programa y ponemos send, y por más que hayan espacios o lo que sea en la URL, nos va a mostrar hola mundo Argentina programa. ¿Se entiende? Así funciona, chicos, el path variable. Y lo que estamos haciendo con el path variable es netamente trabajar con el método get, poder proporcionar con el método get a través de la URL ciertos parámetros que nos puedan servir para la ejecución de lo que tenemos que obtener de información. En este caso estoy brindando un nombre y estoy utilizando ese nombre. Pero ¿para qué se puede usar para el path variable? Para pasar, por ejemplo, un ID y que en base a eso se busque en la base de datos y me otorgue resultados, ciertos valores y demás. Puedo también otorgar no sé, un nombre, un apellido, un DNI que en base a eso sea una operación. Todo esto lo puedo hacer mediante path variable y es súper sencillo, una manera muy fácil de implementar el método get y que no sea tan estático, sino que pueda recibir ciertos valores. Bien, obviamente no podemos poner un solo parámetro, podemos poner la cantidad de parámetros que queramos. Por ejemplo, acá yo quiero poner barra apellido y acá quiero poner barra, no sé, edad. Y yo puedo poner acá, separado por comas después, puedo poner, no sé, arroba, path, variable, string, apellido. ¿Bien? Después puedo poner arroba, path, variable, string, edad. Bueno, en este caso string no, en este caso va a ser int. Int, edad. Y puedo poner acá, hola mundo, más nombre, más... Acá puedo poner apellido, 2 puntos, y acá voy a poner el apellido, y después voy a poner, por ejemplo, más edad, 2 puntos, y acá pongo edad, por ejemplo. Y lo voy a guardar, y si voy ahora a Postman, y pongo acá, Luisina, barra de Paula, barra 29, y envío, voy a recibir eso como resolución. Fíjense, hola mundo Luisina, apellido de Paula, edad 29. Fíjense cómo podemos mandar con path variable todos los parámetros que nosotros querramos sin ningún problema y es súper sencillo. ¿Se entiende cómo podemos hacer uso de los paths, es decir, de cada uno de los barra de la URL para pasar parámetros? Es muy sencillo y le podemos dar muchísimos usos. Ahora, vamos a volver a NetBeans y vamos a empezar a aplicar otras cuestiones. Así como tenemos el path variable, que nos parece súper sencillo y que podemos hacer barra algo, también tenemos otra notation en Spring que se llama request param. Y van a decir request param, para profe, request, solicitud, param, parámetro. Así como acá era path variable, es decir, las barras variables, acá en este caso vamos a tener request param, es decir, parámetros mediante la request, mediante la solicitud. Lo que tiene el request param, que es bastante sencillo de aplicarlo también, pero que tiene unas cositas diferentes, es la siguiente, que el request param no necesita de recibir de esta manera en forma de path, de barra algo, cada uno de los datos en un get. Vamos a probar a hacer un método. Voy a ponerlo acá, string, vamos a llamarle decir chau, por ejemplo, y vamos a poner que el path sea barra chau, así, corto y sencillo, ¿sí? Y vamos a agregarle también, pucha, acá puse mal, perdón, mala mía, decir chau, acá me faltó el get mapping, no sé por qué lo hice de memoria, ahí está.
el get mapping y vamos a ponerle el barra chau acá. No sé por qué lo puse acá, cosas de despistada. Bien, una vez que lo tenemos acá armado, vamos a decir que cuando alguien diga barra chau, aparezca un mensaje que diga chau mundo. Bien, ahora yo quiero que, además de este chau mundo que me aparece acá, quiero que me diga el nombre de la persona, por ejemplo. Bien, yo puedo utilizar request param para recibir eso de esta manera. Si yo pongo request param y pongo string nombre, voy a recibirlo también como un parámetro, pero sin la necesidad de poner acá barra nombre. Y me va a decir, profe, entonces, ¿cómo lo voy a recibir? O sea, ¿de qué manera? Y fíjense cómo lo vamos a recibir. Vamos a Postman y se los muestro. En lugar de poner así cada uno de los datos barra algo, barra algo, barra algo, vamos a poner barra chau en este caso, y se tiene que poner el parámetro de la siguiente manera. Tengo que fijarme qué nombre le puse en NetBeans. En este caso le puse nombre. Epa, acá me olvidé ponerle más nombre, así me aparece. Ahí está, control S para guardar. Tengo que fijarme qué nombre le puse acá al parámetro. Una vez que sé el nombre, en este caso justo se llama nombre, luego de la URL, así como está, barra chau, voy a poner un signo de pregunta y voy a poner cuál es el valor que yo quiero asignar. En este caso, por ejemplo, nombre igual puedo poner, no sé, Luisina. De esta manera, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, hago clic en Send y me dice, chau mundo, Luisina. Pero no tuve que poner barra algo. Directamente le voy indicando parámetros. Y esto con Postman lo puedo hacer aún más sencillo. Fíjense que cuando puse nombre Luisina, luego del signo de pregunta, acá automáticamente Postman me agregó nombre Luisina. Bien, yo acá puedo agregar como otro parámetro apellido y el valor que quiero probar, por ejemplo de Paula, y acá puedo poner, no sé, edad, y voy a poner de ejemplo 29. Exactamente lo mismo que hicimos con path variable, pero con request param. Fíjense cómo me arma la URL acá arriba, donde cada parámetro me lo separa por un i, ¿sí? Y me arma de forma automática. Yo puedo armar directamente en la URL como una cadena de caracteres, o puedo ir armando acá en Postman y Postman se encarga de reemplazarlo y armarlo en la URL para probar. Obviamente si ahora pruebo, como no armé todavía estos parámetros, no va a funcionar, pero vamos a arreglarlo. Vamos a venir acá, vamos a poner chau mundo más nombre, más, y vamos a poner, voy a copiar y pegar este mismo código porque nos sirve, porque se van a llamar igual los parámetros. Ahí está. A ver, más apellido, más ta. Y vamos a agregar esto mismo, ¿sí? Que tenemos acá. Pero vamos a cambiar el path variable por request param. Bien, fíjense la diferencia. Acá pongo request param y acá pongo request param. Bien, y fíjense cómo ahora lo voy a guardar para que se actualice. Cuando haga la solicitud con Postman, pongo send. Y me va a aparecer chau mundo Luisina, apellido de Paula, edad 29. Fíjense cómo logré obtener el mismo resultado, pero mediante requests distintas. En el primer caso de path variable poníamos barra algo, barra algo, barra algo. Y en este segundo caso, que es el request param, estamos pasando de esta manera directamente en una sola URL. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no tenemos que estar pensando en el barra algo y todos los barra de todos los datos que queramos recibir, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos al trabajar de esta manera. Fíjense acá lo que era nuestra URL súper larga y de esta manera es mucho más fácil. Cuando trabajamos con una aplicación, probablemente el desarrollador frontend o lo que sea va a armar todos estos parámetros detrás de escena que se van a generar automáticamente en la URL y nosotros lo vamos a recibir con el get mapping, lo cual para nosotros como desarrolladores es mucho más fácil porque ponemos la URL donde queremos recibir, barra tal, y ya vamos a prepararnos para recibir los parámetros. Y el frontend se va a encargar de armar toda esta primera parte. Bien, nos simplifica mucho más que si lo hacemos de esta manera, que suele ser más tedioso y más largo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Estos son los complementos que tenemos para utilizar con el get mapping, es decir, con el método get. Ahora vamos a pasar a ver cómo utilizamos el método post. Así que vamos a eso. Bien, gente, para implementar el método post,
Lo que vamos a utilizar generalmente, o el motivo por el cual utilizamos el método POST, es para dar altas o crear nuevos registros o crear nuevos elementos dentro de una lista, si fuese algo lógico, dentro de un arreglo o dentro de una base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear dentro de nuestro controller un endpoint que se ejecute cuando recibamos una petición mediante el método POST. Para eso vamos a utilizar una annotation particular que se llama PostMapping, que enseguida les voy a mostrar cómo la vamos a utilizar. Pero antes que eso, ¿se acuerdan que hablamos de que el modelo vista controlador estaba compuesto, por así decirlo de alguna manera, de diferentes capas? Habíamos creado nuestra capa controller, que accidentalmente puse controller con mayúscula, por convención debería estar con minúscula, detalle que les digo para que lo modifiquen si quieren en su proyecto. Y luego creé una nueva capa, por decirlo de alguna manera, un nuevo paquete que le llamé Model. ¿Qué va a ir dentro de Model? Van a ir todas las clases que vamos a utilizar en nuestro proyecto con sus respectivas declaraciones, sus respectivas variables o atributos y sus respectivos métodos. En este caso creé una clase persona que tiene su atributo ID, nombre y apellido, con sus respectivos constructores, y acá está lo que les conté que al principio agregué en Lombok cuando utilizamos Initializer, porque mediante Lombok, por ejemplo, entre tantas funciones que tenemos que nos facilita código, tenemos el @getter y @setter, que son dos annotations que nos permiten no tener que escribir todos los getter y setter, sino que automáticamente al poner esto ya los incorpora a la clase en cuestión. La verdad que nos ahorra muchísimo tiempo. Bien, a partir de esta clase persona lo que yo quiero hacer es que en una URL que vamos a armar con un método, ¿sí? Vamos a recibir datos y a partir de esos datos vamos a crear un objeto persona y vamos a agregarlo, por ejemplo, en una lista. Como todavía no estamos trabajando con base de datos, voy a hacer como que mi base de datos fuera una lista. Bien, vamos a trabajarlo de esa manera, una collection. Entonces, voy a declarar en el controller, le voy a declarar de la siguiente manera: lista persona. Bien. Vamos a llamarle lista personas, va a ser igual a una nueva arraylist. Vamos a decir que sea de tipo arraylist, ¿bien? Perfecto. De esta manera, chicos, ya tenemos nuestra lista creada. Ahora vamos a armar nuestro endpoint. Voy a poner public void agregar persona, ¿sí? Y vamos a recibir como parámetro, ¿qué cosa? Una persona. Bien, vamos a poner entonces persona pers. Ahora van a ver de dónde vamos a traer esa persona. ¿Qué vamos a hacer con esa persona que acaba de llegar? A nuestra lista de personas vamos a agregarle esta nueva persona que acaba de llegar. Bien. ¿Cómo hacemos que esto se ejecute mediante el método post? @postmapping. ¿Y cómo ponemos la URL? Primero vamos a agregar, ahí está. ¿Cómo ponemos la URL? De la misma forma que con el get. Acá ponemos barra, por ejemplo, new barra persona, por ejemplo, ¿sí? Pero fíjense el detalle. Yo acá no estoy pasando ningún parámetro, como acá lo hacíamos con el get, ni nada más. Entonces, ¿por dónde viaja la información o de qué manera viaja la información que me va a permitir crear una nueva persona? Y para ello se utiliza una annotation que se llama request body. Y van a decir, profe, ¿qué es este request body? Vamos a hacer la traducción del inglés al español. Request significa solicitud y body significa cuerpo, ¿sí? Cuerpo de la solicitud. Significa que la persona en cuestión va a venir en el cuerpo de la solicitud. Generalmente, cuando un cliente se comunica con una API, como en este caso la nuestra, lo hace mediante un lenguaje en común, en este caso es JSON. Por lo cual, en la request, en la solicitud, en el cuerpo, nosotros vamos a recibir un JSON que tenga los datos de la persona en cuestión que vamos a agregar. Bien, entonces mediante request body vamos a agregar esa persona. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a armar el JSON. Pero además de eso, yo quiero hacer que una vez que yo termine de cargar todas las personas que yo quiero cargar, bien, que yo pueda consultar la lista de personas en cuestión que acabo de crear. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a crear un método, en este caso, que va a devolver una lista de tipo persona, que se va a llamar, por ejemplo, ver personas, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este ver personas? ¿Sí? Va a retornar la lista de personas. Así de sencillo. Me van a decir, profe, pero
Así de sencillo ya voy a poder ver todo. Y ahí les digo casi, porque ¿qué nos falta? Por supuesto, nos falta nuestro getMapping, bien, y luego la URL con la que queremos realizar esta consulta. Por ejemplo, /ver/ personas. Por ejemplo, vamos a suponer que esa es la URL, vamos a suponer. Ahora, si yo pongo solo return lista personas, ¿sí? Lo que va a hacer es responderme la lista de las personas con su formato en cuestión. Pero, ¿qué pasa? Cuando se están comunicando una API con un cliente, yo necesito que la respuesta sea dada mediante JSON, mediante un lenguaje que mi cliente va a entender. Si mi cliente fuese también hecho en Java, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma. Pero como esto muchas veces no sucede, tengo que responder de forma tal que, obviamente, el cliente me pueda entender mi respuesta. Entonces, así como utilizamos request body para recibir una persona nueva, acá vamos a utilizar response body para responder el cuerpo de la lista de personas que queremos utilizar dentro de nuestra respuesta. ¿Se entiende? Acuérdense, request es la solicitud al servidor, response es la respuesta que le da el servidor a nuestro cliente. Entonces acá vamos a agregar una annotation que es response body. De esta manera le estamos diciendo, bueno, lo que devuelve esta función, quiero que me la devuelvas en formato de un response body, es decir, que lo devuelvas en el cuerpo de la respuesta. De esta manera ahora podemos hacer una solicitud en Postman, podemos crear una serie de personas mediante el método post y luego ver las personas que creamos mediante esta solicitud de nuestro endpoint. Vamos a ejecutar entonces nuestra aplicación. Yo justo corté la aplicación. Vamos a hacer clic derecho, Run File. Bien, y les voy a mostrar cómo vamos a dar de alta mediante JSON, ¿sí?, a nuestra primera persona que vamos a tener, ¿sí? Fíjense cómo Spring está levantando. Mientras Spring levanta, yo voy preparando el navegador. Ahí está, dije navegador, en realidad Postman. Vamos a abrir Postman, bien, y acá tenemos nuestra última consulta que habíamos realizado. La voy a guardar como, vamos a ponerle hola con parámetros. Para acordarnos después que habíamos hecho, nos va a aparecer acá, fíjense, hola con parámetros y hola, que eran las que habíamos hecho hoy. Y vamos a generar una nueva, ¿sí?, en este caso con el método post, que va a ir a la URL que hayamos configurado en nuestro NetBeans. ¿Qué URL pusimos acá? /new/persona. ¿Qué vamos a hacer? Venimos a Postman, ponemos localhost 2.8080/new/persona. Y hasta ahí la tenemos clara, bien, la URL y demás. Pero ¿cómo yo mando en el cuerpo de mi solicitud los datos que yo necesito para dar de alta a esta nueva persona? Sencillamente vamos a ir a body, que es el cuerpo, acuérdense que es request body. Vamos a ir acá al cuerpo, vamos a ir a este apartado que dice row, bien, y fíjense que acá dice text. Este text vamos a cambiarlo por JSON. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir un JSON, ¿sí?, que lo tuvieron que haber visto en unidades anteriores, si no les voy a explicar. JSON consiste en tener una clave y un valor, es decir, escribir el nombre del campo y luego qué valor quiero para ese campo. En este caso los campos tienen que coincidir con nuestros atributos de la clase persona. Si vamos a repasar, nuestra clase persona vamos a clase persona, tiene ID, nombre y apellido. Perfecto. Entonces, en nuestro JSON vamos a tener ID, vamos a poner un ID, por ejemplo, 1. Bien. Después vamos a tener nombre. Vamos a poner, por ejemplo, a Zlatan Ibrahimovic. Suele ser siempre mi ejemplo. Obviamente, como es un texto, tiene que ir entre comillas. Y luego, apellido, ¿sí? Y vamos a poner 2 puntos y vamos a ponerle Ibrahimovic, el jugador de fútbol, ¿sí? Una vez hecho esto, fíjense, ya tenemos nuestra URL correcta acá arriba generada, tenemos también nuestro body, nuestro cuerpo armado en formato JSON y ya podemos enviar la solicitud. Vamos a probar si se ejecuta correctamente. No se olviden de que acá el método tiene que estar en post, ¿bien? Vamos a enviar. Y nos responde que
aparentemente está todo ok. Fíjense acá dice status 200 ok. O sea que la solicitud que acabamos de enviar se recibió. Bien, vamos a guardar entonces nuestra consulta. Voy a ponerla como new persona, lo voy a dejar acá. Y ahora vamos a hacer una nueva, ¿sí? Que sea un get para obtener el listado de todas las personas. Fíjense, vamos a ir a nuestro programa, nuestra aplicación, y era la URL /ver/personas. Bien, vamos a hacer entonces la consulta localhost 2.8080/ver/personas y vamos a enviar la solicitud a ver si nos devuelve la lista de personas efectivamente. Ponemos send y fíjense, gente, cómo nos devuelve en formato JSON a la persona que tenemos registrada. Como tenemos solo una, nos devuelve a esa única que tenemos registrada por el momento en nuestra lista. Ahí sabemos que nuestra aplicación está funcionando correctamente. Vamos a guardar también. Y acá en el de la alta vamos a agregar, en el body, vamos a agregar un par de registros más. Voy a poner un registro 2, vamos a poner Lionel, vamos a poner Messi, vamos a agregarlo. Y vamos a agregar uno más, vamos a poner 3, vamos a poner Kun Agüero, solo porque es streamer, ¿sí? Y muchos lo deben conocer. Más por streamer le conocen mucho que por jugador de fútbol. Y vamos a poner un cuarto que sea Cristiano. Y vamos a poner Ronaldo. Y vamos a enviar. Bien, una vez que enviamos los 4, fíjense que los 4 nos dieron status 200 ok, ¿sí? Vamos a ir a nuestro ver personas y vamos a ver si nos devuelve la lista de las 4 personas que agregamos. Hoy nos devolvió a Zlatan, que era el único que teníamos, a ver si nos devuelve a los 4 que teníamos agregados. Fíjense, voy a poner send. Y fíjense, gente, como en el body, como nos aparece acá, están los 4 elementos que habíamos agregado a la lista de forma perfecta. De esta manera estuvimos trabajando con el post y estuvimos trabajando con el get. De la misma manera podemos trabajar con el put o con el delete, creando delete mapping y put mapping para hacer modificaciones o eliminaciones. Eso lo voy a dejar de la mano de ustedes para que puedan implementarlo. El extra que les voy a mostrar en la clase de hoy es, perfecto, todo esto que acabamos de hacer a nivel código lo estamos implementando de forma lógica. Fíjense, ¿qué estamos teniendo acá? ¿Sí? Estamos teniendo una lista a la cual estamos agregando y eliminando cosas, pero es una lista y es algo lógico, ¿sí? Es algo que lo tengo acá. Pero, ¿dónde está mi base de datos? ¿Dónde tengo mis configuraciones de base de datos? ¿Cómo mando esto que estoy generando acá en una lista a una base de datos? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque ahora tengo una lista, pero termino de ejecutar mi aplicación y ¿qué pasa? Esto es todo volátil, ¿sí? Porque es contenido lógico, se elimina todo. Yo quiero una base de datos donde todo esto se almacene. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar JPA a nuestra aplicación que estamos utilizando. Y eso se los voy a mostrar a continuación cómo lo vamos a hacer. Bien, chicos, para empezar a trabajar con JPA, así como tenemos nuestro paquete control y nuestro paquete model, vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar repository. Bien, ahora les voy a explicar por qué esto. Vamos a crear entonces este nuevo paquete que se llama repository y acá van a ir todas las clases o todos los elementos que necesitemos para la conexión con la base de datos. Bien, esta estructura que estamos utilizando ahora de separar todo en paquetes o en capas se llama arquitectura multicapa. Existen muchas formas de utilizar la arquitectura multicapa siempre y cuando se respete también el modelo vista controlador como patrón de diseño, ¿sí? Generalmente las capas suelen ser el controlador, que ya le aplicamos, el modelo, donde van las clases, digamos, sin ninguna implementación rara ni nada, sino las clases que nos sirven de moldes para nuestros objetos. Luego en el repositorio van a ir las clases JPA que necesitemos, ¿sí? Nuestro repositorio como tal, o de donde vamos a obtener la información. También en algunas bibliografías se le dice DAO, ¿sí? Data Access Object, ¿sí? Y también además de esto vamos a tener otra capa conocida como Service, donde va a estar primordialmente la lógica de negocio que vamos a necesitar para nuestro proyecto. En este caso, como vamos a aplicar
JPA, vamos a empezar un poquito por lo que es el repositorio y luego vamos a ver cómo lo relacionamos con el resto de las capas. También dependiendo qué tipo de implementación se haga, hay un tipo de capa especial que se suele agregar, que es la capa DTO, Data Transfer Object, que es una capa especial que se ocupa para crear objetos especiales para responder a los clientes, por ejemplo, datos de 3 clases distintas en un solo objeto. Bien, si nos alcanza el tiempo vamos a implementarlo también, o si no les voy a mostrar aunque sea un ejemplito chiquito para que lo puedan tener. Lo que vamos ahora es cómo vamos a implementar JPA en nuestros respectivos proyectos que estamos armando. Primero y principal, para poder aplicar JPA necesitamos una serie de dependencias. Bien, si estamos trabajando con Initializer es súper sencillo porque si estamos creando el proyecto de cero ya podemos buscar las dependencias de una, ¿sí?, en la página de Initializer y las vamos agregando. Como en este caso ya tenemos un proyecto armado y queremos agregar a este proyecto JPA, es un poquito más complicado, pero no tanto, ¿sí? Lo que podemos hacer es copiar esas dependencias que vamos a necesitar que Maven las agregue dentro de nuestro archivo POM que tenemos acá. Ven que acá nuestro archivo POM, lo tienen acá abajo, es un XML, tiene todo lo que necesita para Spring Boot Web, todo lo que necesita para DevTools, para Lombok, todo lo que le fuimos pidiendo que agregue, lo fue agregando. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregarle esas dependencias que estamos necesitando en este momento para nuestro proyecto. ¿Cómo sabemos qué dependencias son? Vamos a ir acá a Dependencies, que tenemos acá la lista de dependencias que tiene actualmente nuestro proyecto. Vamos a hacer clic derecho y vamos a poner Add Dependency. Acá lo que podemos hacer, ven acá abajo donde dice Query, podemos copiar o decir el nombre, ¿sí?, de la dependencia que estamos necesitando agregar. En este caso la primera que necesitamos agregar es Spring Data JPA. Apretamos Enter y se va a poner a buscar todas las dependencias que coincidan con este nombre que estamos colocando. Y entre todas estas que nos aparecen vamos a ir bien abajo a la que dice Spring Data JPA. Vamos a abrir acá el apartado y acá tenemos este jar que vemos acá. Vamos a hacer clic en Add y fíjense cómo acá nos agregó una nueva dependencia que es Spring Framework Data JPA. Además de Spring Data JPA, necesitamos 2 dependencias más. Vamos a hacer clic derecho en Add Dependency. Ahora la próxima que vamos a buscar se llama MySQL Driver. Driver, no driver. Fíjense cómo ya nos encuentra el conector de MySQL. En este caso vamos a elegir la versión más nueva, la 8.0.26. Fíjense cómo nos agrega a nuestro POM XML, ¿sí?, esto, y además de eso vamos a agregar, para generar una base de datos local, ¿sí?, para algunas pruebas, vamos a agregar H2 Database, ¿sí?, que es este que pueden ver acá, este primero que surge acá. Vamos a ponerle add. Y con esto ya tenemos H2 Database, tenemos MySQL Connector y tenemos Spring Framework de JPA con Spring Data. Bien, estas 3 dependencias que acabamos de agregar van a ser las que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora. Si ustedes van a Initialize, están creando un proyecto de cero, buscan de la misma manera que los acabamos de buscar dentro del proyecto y lo van a poder agregar sin ningún problema y de forma súper rápida. Detalle a tener en cuenta, primero y principal, tenemos que tener una base de datos creada. Bien, no nos olvidemos de eso. Y esa base de datos tiene que estar vacía para poder configurar desde cero con JPA, ¿sí? Para al menos las pruebas que vamos a hacer ahora en este momento. Para hacer todas las configuraciones de la base de datos tenemos que ir al archivo que se llama Application Properties. Generalmente lo encontramos acá en Other Sources, ¿sí?, src main resources, y acá cuando abren este proyecto que dice Default Package está el archivo Application Properties. Vamos a hacer doble clic en él y fíjense que ahora actualmente está vacío, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que configurar nosotros acá? La configuración de la base de datos con la que vamos a conectar. Es la única configuración básicamente que tenemos que hacer a nivel técnico, es decir, establecer la conexión. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera, vamos a poner Spring
.jpa.hibernate, que va a ser nuestro proveedor de JPA que vamos a utilizar. Acuérdense que hay varios proveedores, Eclipse, Link, entre otros. Nosotros vamos a utilizar Hibernate, que es uno de los más conocidos. Y vamos a poner .ddl auto. ddl auto significa que para cada consulta que hagamos sobre la base de datos va a hacer de forma automática un update, es decir, que va a actualizar los datos en base a lo que le enviamos de consulta. Bien, la primera configuración que vamos a hacer. Luego, segunda configuración, vamos a decirle la URL de la base de datos. Entonces, tenemos spring.datasource.url y acá vamos a poner la URL de nuestra base de datos. Siempre va a arrancar con jdbc, MySQL, que es el motor que estamos usando, // y acá va a ir la dirección. Bien, yo voy a ir a mi base de datos, ¿sí? Se las voy a mostrar. ¿Cuál es la base de datos que tengo levantada? Ahí les voy a mostrar. Y fíjense que tengo una base de datos creada vacía, como les conté, que se llama Spring Data. Si vemos acá arriba me dice que está en el puerto 3306 y me dice que el nombre de la base de datos es efectivamente Spring JPA. Entonces, esos datos yo los tengo que poner acá en la URL. Acuérdense, siempre si trabajamos con una URL de una base de datos que está en MySQL, tenemos que poner esto que comienza acá, siempre. Entonces yo sé que está en localhost 2.3306, que es el puerto de MySQL, / el nombre que va a tener nuestra base de datos, Spring-JPA, ¿sí? Y generalmente acá hacemos este agregado que les voy a mostrar. Signo de pregunta. Ahí está. Signo de pregunta, cierre, use SSL igual false, para decir que no se comunique por SSL. Y vamos a agregarle que el time zone, que esto se los conté en una clase anterior de JSP, sea UTC. Bien, para no tener problemas con los distintos horarios y demás que puedan existir entre servidores y demás. Con esto ya tenemos la URL. Ahora tenemos que poner ¿qué cosa? El usuario y la contraseña, ¿sí? Yo tengo por defecto root y vacío, así que lo que voy a hacer es poner spring.datasource.username igual root y después spring.datasource.password igual vacío. Y por último tenemos que decir qué dialecto de MySQL vamos a utilizar. Y acá es muy importante, dependiendo de qué dependencia agregaron, si agregaron MySQL 8 o MySQL 5 o lo que sea, va a cambiar lo que vamos a colocar acá. Si agregaron 8 como agregué yo, van a tener que poner lo siguiente: Spring JPA Database Platform, bien, es igual a org.hibernate.dialect de dialecto.mysql 8 dialect. ¿Qué significa esto? Que va a ocupar el dialecto que se utiliza en MySQL 8. Si ustedes acá pusieron como versión, porque tienen un NetBeans más viejito, lo que sea, les saltó como sugerencia MySQL 5 y están utilizando MySQL 5 como driver, acá cambien este 8 por el 5, ¿sí? No hay ningún problema, con eso debería de funcionar. Una vez hecha esta configuración, se las pongo un poquito más grande a esta parte, ¿sí? Para que la puedan armar. Vamos a guardar todo con Control S y ya tenemos nuestro Application Properties y nuestra conexión a la base de datos creados y configurados. Ahora llegó el momento de la verdad, donde tenemos que hacer ¿qué cosa? ¿Sí? Tenemos que ver que esté todo de forma correcta. En nuestro POM, vamos acá. Vemos que está todo perfecto, ¿sí? Por lo que vemos acá, esto fue todo lo que fuimos agregando. Acá un detalle que les quiero contar es que si ustedes acá no quieren poner la versión, ¿sí?, de cada una de estas dependencias, no hace falta que lo pongan, debería de funcionar igual sin ningún problema. Bien, si quieren dejar las versiones no hay ningún drama, pero en caso que no lo quieran hacer, no hay problema. Suele ser una pregunta de profe, pero yo tengo esta versión, yo tengo la otra, pueden dejarlo sin versión y que Maven elija cuál es la mejor, la que mejor se adapte al proyecto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es realizar lo siguiente. Vamos a validar que la conexión se realice correctamente entre nuestra aplicación y la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para esto? En primer lugar, voy a cerrar el POM, voy a cerrar mi controller. Vamos a ir
a nuestro modelado de persona y vamos a empezar a agregar las correspondientes annotations de JPA, ¿se acuerdan? Entity para la entidad. Vamos a importar persistence entity. Si no les aparece esto, quédense tranquilos, chicos. Fíjense acá en sus dependencias que tengan agregado, ¿sí? Add dependency. Fíjense haber agregado Spring Data JPA. Fíjense haber agregado el que les mostré hace un ratito. Y si con ese no les aparece la sugerencia, agreguen este que ven acá, que dice Spring Boot Starter Data JPA. Agregan también esta dependencia. La otra que agregamos hoy era esta, que es solo Spring Data JPA. Bueno, además de esa, agreguen esta que es Spring Boot Starter Data JPA, en caso de que no les salte la sugerencia que me acaba de saltar a mí, ¿sí? Además de eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a marcar la ID. Bien, vamos a agregar. ¿Se acuerdan del Generated Value para que genere las secuencias? Generated Value. Y vamos a poner Strategy, que es la estrategia de generación, ¿sí? Y vamos a poner Generation Type y vamos a dejarle en automático, ¿bien? Y los demás son básicos, así que no hace falta que agreguemos nada más. Fíjense cómo ya tenemos todo nuestro mapeo realizado. Bien, entonces, vamos el paso a paso a lo que teníamos que hacer. Mapeo listo, ¿sí? Tanto Entity ID como Generated Value. Ya nos fijamos en Application Properties, que esté todo correctamente con los datos de nuestra tabla. Ya nos hace, de nuestra base de datos. Ya nos aseguramos que esté completamente correcto toda la configuración en nuestro POM y que tengamos las dependencias que correspondan, ¿sí? Con todo esto que acabamos de hacer, chicos, si no tenemos problemas, deberíamos poder ejecutar y levantar nuestra aplicación. Vamos a ver si es así. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer clic derecho, vamos a poner Run File. Vamos a esperar que cargue, como siempre. Le esperamos. Y si todo sale bien, nos va a quedar solo por resolver la última parte, que es cómo armamos nuestro repository y nuestro service, que eso lo vamos a hacer súper rápido. Fíjense, si todo sale bien, acá les tiene que saltar este mensajito que se los voy a mostrar. Acá donde dice, se me fue para abajo. Fíjense, acá salta con H2 Console, que es la consolita que vamos a usar para base de datos. Y acá además de eso les avisa que se pudo comunicar con la base de datos mediante el dialecto 8 de MySQL, que es lo que configuramos. Si todo esto sale bien, ¿sí? Nosotros deberíamos de poder ir a nuestro navegador. Ahí les voy a mostrar, a ver, con el que estábamos trabajando hoy. Si actualizamos nuesra base de datos, ¿sí? Vamos a ver que ya tenemos creada la tabla persona, ¿sí? Fíjense con el mapeo que hicimos, con ID, apellido y nombre, ¿bien? Y además de eso vamos a tener una tabla que se llama Hibernate Sequence, que nos dice cuál va a ser el próximo valor de nuestra secuencia, en este caso 1, es decir, el próximo registro que entre a persona va a ser un 1. Entonces ya tenemos, con esto sabemos que funciona correctamente nuestra base de datos conectada con nuestra aplicación y que ya nos realizó el mapeo correspondiente. Además de esto, ¿vieron que les hice agregar una dependencia que se llamaba H2 y demás? Bueno, lo que tenemos es una mini consolita en caso que no contemos con una base de datos, un servidor de base de datos como tenemos acá, ¿sí? Que nos sirve para hacer pruebas como que fuese una base de datos. Si queremos probar si nuestra base de datos levantó correctamente o usar esto, podemos hacerlo así: localhost 8080 /h2 console. Y lo que podemos hacer acá tranquilamente, chicos, es poner la dirección de nuestra base de datos, ¿sí? La misma que tenemos en nuestra aplicación, poner el driver que vamos a utilizar, MySQL o el que sea, y podemos testear la conexión, ver si conecta correctamente, conectarnos y tener un cliente para hacer consultas y demás, para ver los cambios que estamos haciendo, como así también nos permite crear una base de datos embebida para hacer pruebas en nuestra aplicación. No les voy a mostrar el paso a paso de cómo utilizar eso, pero les cuento que si levanta correctamente esta interfaz que ven acá, es porque efectivamente se pudo levantar todo correctamente. Si ustedes quieren aprender a usarlo, pueden googlear, pueden chusmear un poquito sobre, ponen así, H2 Console con Spring Boot y van a encontrar muchísimos tutoriales donde les explican cómo crear bases de datos embebidas en las aplicaciones, sobre todo para lo que es el ambiente de pruebas, y van a ver que pueden hacer cosas muy copadas. Para no perder tiempo, vamos a volver a nuestra aplicación
Y ahora que ya sabemos que la conexión con la base de datos salió todo correcto, que tenemos bien las configuraciones, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y voy a ir a mi controller, ¿sí? Donde ya habíamos hecho este agregado medio raro, que agregamos una lista acá, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito qué cambios necesitamos hacer en cada uno de nuestros endpoints para que ahora, cuando queramos agregar una nueva persona, para cuando queramos ver la lista de personas, lo hagamos directamente con la base de datos y no de manera lógica como lo estamos haciendo acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a nuestro repository, vamos a hacer clic derecho, New. Acá vamos a poner Java Interface, vamos a crear una interfase, ¿sí? Y le vamos a llamar a nuestra interfase, en este caso, persona. Ahí, estaba haciendo clic en otro lado. Persona, repository. Bien, una vez hecho esto, vamos a poner finish. Y vamos a ver qué nos crea esto. Para determinar que nuestra clase que tenemos acá, en este caso una interfaz en realidad, va a ser nuestro repository, tenemos que poner la notation repository. Con esto estamos marcando que esta interfase que estamos trabajando acá va a ser nuestro repositorio. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que indicar que este repositorio va a utilizar JPA para que pueda acceder a todos los métodos que JPA nos proporciona. ¿Se acuerdan el create y demás que hacíamos antes? Tenemos que implementar una clase controladora y demás. Bueno, ahora lo hacemos así de sencillo en una clase repository, en este caso una interfaz repository. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos extends. Ponemos JPA Repository, que es la interfaz en cuestión, ¿sí? La vamos a importar. Y luego acá tenemos que poner entre llaves, por así decir, entre símbolo mayor y menor. Tenemos que poner el objeto que vamos a persistir, en este caso, persona, ¿sí? Y el tipo de dato del ID, ¿sí? De esa clase en cuestión que vamos a persistir. En este caso, long. ¿Qué hacemos acá ahora? Vamos a importar, ¿sí? Nuestra clase persona, y de esta manera, chicos, ya tenemos implementada una interfaz dentro de repository que se va a encargar de extender de JPA repository, que tiene una clase, fíjense, les voy a mostrar, ¿sí? Con todos los métodos que proporciona JPA: final, final ordenado, final variety, save all, flush, save and flush, todos los métodos propios de JPA. Así que tenemos ahí un golazo. Una vez implementado nuestro repository, vamos a cerrarlo, vamos a implementar ahora nuestro service. ¿Qué hace la capa de servicio? La capa de servicio se encarga, gente, de la lógica de negocio, ¿bien? ¿Cuáles van a ser las funciones? ¿De qué manera va a obtener los datos que necesitamos? ¿Cómo los va a traer? ¿Cómo los va a manejar? ¿Cómo los va a presentar al usuario? ¿Cómo busca? Todo el procesamiento lógico que hay de la aplicación va a estar en esta capa. Para ello vamos a implementar una nueva interfase que vamos a llamarle por convención y persona service, ¿sí? Porque va la de adelante por interfaz, ¿sí? Vamos a crear una interfaz y vamos a crear una clase común y corriente. Ahora les voy a mostrar para qué se utiliza cada una. Persona service, ¿sí? Va a ser una clase común y corriente que va a tener la implementación de todos los métodos que vamos a declarar en esta interfaz y persona service que tenemos acá. Bien, vamos a empezar con la declaración acá de los métodos. Acuérdense que en una interfaz, ¿sí? Siempre se hace la declaración, por así decir, de cada método, pero no se implementa. Después en persona service vamos a implementar cada uno. Y vamos a implementar los típicos métodos que se suelen utilizar en un CRUD. Bien, vamos a hacer public list persona, traer o ver personas, creo que le hemos puesto ver personas, ¿sí? Después vamos a agregar acá lo que tenemos que agregar. Ahí está, acá también. Ahí está, util list y persona, perfecto. Vamos a agregar el método para crear, ¿sí? Una nueva persona que va a recibir, me quedó un 9 acá, no sé por qué. A ver qué pasa acá, me comí el void. Ahí está. Luego vamos a poner para el delete, para la baja, public void borrar persona. Bien. Y vamos a poner acá la ID de la persona que queremos borrar. Y lo mismo vamos a hacer para encontrar, por ejemplo, ¿sí? Una persona, vamos a poner buscar persona,
esto en realidad no va a devolver void, esta nos va a devolver una persona, así que acá tenemos que poner persona, ahí está. Y vamos a pasarle el ID para que en base a esto nos busque a una persona. Fíjense cómo armé rápidamente 4 métodos, pero sin su implementación porque esto es una interfaz. Lo correcto va a ser ahora que en persona service, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es que persona service como tal implemente esta interfaz. Vamos a poner implements, ¿sí? Y vamos a poner acá y persona service. Obviamente me van a decir, profe, ¿qué sentido tiene hacer esto en un sistema tan chiquito? Y no, obvio que estamos haciendo un sistema chiquitito y que a les parece que esto es demasiado para un sistema tan chico. Pero tienen que acostumbrarse a ir haciendo todo este proceso, separar en interfaces, los métodos y demás, para de a poquito, ¿sí? Después poder implementar esto en un proyecto real donde piensen que van a tener miles de clases y no solo 2 o 3 como estamos trabajando ahora, ¿bien? Una vez hecho esto, vamos a poner implement all abstract methods para que nos traiga todos los métodos que va a implementar de ePersona Service. Y lo que vamos a hacer acá es implementar la lógica de negocio para cada uno de estos métodos. Ahora, acá viene un detalle que tenemos que tener muchísimo en cuenta. Y me voy a poner acá, ahí está, para que se note bien. Lo que tenemos que hacer acá es una inyección de dependencia, por así decirlo de alguna manera, del repositorio con el que vamos a trabajar. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a necesitar que, además de tener los métodos con los que hacemos cada cosa y de qué manera se va a implementar, necesitamos que haya una conexión con JPA. ¿Y quién se encarga de la conexión de JPA? Nuestra capa repository, con nuestra clase, en nuestra clase no, nuestra interfaz persona repository. Nuestra interfaz persona repository nos va a ser de intermediario con la base de datos y con todos los métodos que tenemos con JPA. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener que hacer acá? Inyectar esa dependencia, ¿sí?, de ese repositorio. ¿Cómo lo podemos hacer? Y tenemos 2 formas de hacerlo o de implementarlo de manera sencilla. Y les voy a explicar ambas a continuación. Más bien, en lugar de ambas, les voy a mostrar cuál es la que más se suele utilizar. Y esa es la que se realiza mediante la notation AutoWire. AutoWire es una notation que nos permite hacer inyección de dependencias. Ustedes saben que podemos hacer inyección de dependencias mediante constructores o mediante setters y demás. AutoWire es una notation que tenemos dentro de Spring Boot que nos permite inyectar esa dependencia, ¿sí?, entre una clase con otra, una clase y una interfaz, sin la necesidad de estar ocupando todo el tiempo el new y creando un montón de instancias. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bien, bueno, tenemos el AutoWire creado, entonces vamos a crear esa instancia, por así decirlo de alguna manera, con el repositorio de persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, vamos a poner persona repository, ¿sí?, perso repo, por ejemplo. Y vamos a declarar esto, me olvidé del modificador de acceso, como public. Vamos a agregar, ¿sí?, esto que necesitamos y vamos a guardarlo correctamente. Acá me sigue saltando que toca agregarlo, voy a cerrar y volver a abrir. Esto es un bug de NetBeans, quédense tranquilos. Ahí está, ahora ya no aparece más el warning. Una vez hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora ya tenemos perso repo, por lo cual vamos a poder empezar a implementar cada uno de los métodos de JPA que el repositorio nos otorga. Entonces acá en ver personas, ¿qué vamos a utilizar? Perso repo, punto, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a buscar el método que nos permite traer a todos, ¿sí?, los elementos. En este caso, find all, es en Hibernate, el método que se utiliza para traer todos los elementos. Y vamos a poner return lo que nos traiga esto de resultado. Listo, ya está implementado el buscar todos. Bien, ahora vamos a hacer el alta, ¿sí? El alta, así como en el otro JPA que hacíamos con Eclipse, en JSP se llamaba el método create, acá el método se llama save. Y lo que vamos a hacer acá es poner la persona que queremos guardar. Y así de sencillo, chicos, estamos implementando el método guardar. Bien, luego borrar persona, ¿sí? Si queremos borrar, también tenemos un método especial, perso repo, punto, y fíjense que si buscamos acá, tenemos delete by ID. Bien, tenemos 2 opciones. Una que es delete solo y le posamos la persona entera y busca la entidad, ¿sí? O podemos utilizar delete by ID,
que lo que hace es recibir la ID de la persona que queremos eliminar y la borra por la ID. Podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Se acuerdan que yo en JSP en una clase anterior les mostré las dos formas de hacerlo? Bueno, acá también tenemos las dos formas de implementarlo. Vamos a utilizar esta, que es la más sencilla. Y por último vamos a decir que queremos buscar una persona en particular, ¿sí? Podemos utilizar perso repo, ¿sí? Puntito, y podemos poner find by ID. Bien, a ver, uy, justo se me trancó, ahí está, by ID, y le pasamos la ID en cuestión y podemos retornar en esta función la persona que encontremos con esa ID. A ver si puedo ver, ahí está, nos pide cambiar a optional persona porque puede ser que la encuentre como que no. Y con esto estamos. Igual acá fíjense y les voy a mostrar un detalle del Find by ID que suele ser un problema bastante complicado, ¿sí? Que es el siguiente. Cuando queremos buscar a una persona en particular, podemos tener el problema de que no encuentre a esa persona. ¿Ven? Acá, por ejemplo, al cambiar a optional el tipo de dato me está diciendo, che, pará, estás queriendo cambiar el tipo de dato, ¿sí? Y mi herencia que me dice acá, mi implementación me dice que acá es solo una persona, no es optional persona. Entonces lo que acá tenemos que hacer es, vamos a borrar este optional que agregamos. Bien, quiero mostrarles esto para que vean que no siempre la sugerencia que nos tira NetBeans es la solución que necesitamos. Y acá en el Find by ID tenemos un pedacito más de método que podemos poner que se llama or else null, que lo que hace es lo siguiente. Si encuentra la persona en cuestión, por la ID que le pasamos, va a devolver una persona. En caso que no, or else, ¿sí? O si no, va a devolver un null. De esta manera estamos controlando y haciendo la validación que si no encuentra la persona nos devuelva un null y no tengamos problemas por no haberla encontrado, que a veces pasa que queremos hacer una operación o algo y no podemos porque no encontramos a la persona. Bien, de esta manera, chicos, terminamos con la implementación, voy a borrar este optional, de nuestra lógica de negocio. Fíjense que es el service, ¿sí? Tenemos nuestra interfaz sin implementar los métodos. Acá en el service persona implementamos cada uno de los métodos, hicimos un AutoWire para implementar el repositorio, acá llamamos a cada uno de los métodos de JPA y ahora nos falta la última parte y no menos importante, ¿sí? Ya tenemos toda esta estructura armada, ahora ¿cómo conectamos todo esto desde nuestro controlador? ¿Bien? Y para implementar todo esto en nuestro controlador vamos a ir a nuestra correspondiente clase controladora. Estos dos endpoints que habíamos creado de ejemplo los voy a borrar. Esta lista que teníamos acá también la voy a borrar porque era solo por un ejemplo. Y acá vamos a cambiar las implementaciones, ¿sí? De estos métodos que teníamos con nuestros endpoints. Voy a comentar estas dos cositas que teníamos. Fíjense, acá está todo lo que había agregado, path variable. Vamos a borrarlo todo, así no está ocupando lugar. Y vamos a dejar el del alta y el de ver todas las personas, ¿sí? Una vez que tenemos esto acá implementado, lo que tenemos que hacer es nuevamente una inyección de dependencias, pero esta vez de la controladora con nuestro service. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Fíjense, nuestra controladora va a estar conectada al servicio, ¿sí? El servicio va a estar conectada al repositorio y el repositorio va a estar conectada a la base de datos. Fíjense toda esa vuelta que da para poder llegar a finalizar. Esto de separar todo en capas y que haya esta inyección de dependencia y no, sin la necesidad de crear instancias y demás, hace que nuestra aplicación, por decirlo de alguna manera, podamos modificarla en cualquier lugar. Por ejemplo, en la interfaz podemos agregar métodos nuevos y demás si queremos y no va a afectar en nada el código que tenemos implementado acá. Y eso es un golazo de la arquitectura multicapas. Por más que nos parezca difícil primero entender el por qué hacemos todo esto, de a poquito le van a ir encontrando el sentido cuando su proyecto vaya creciendo. Una vez que tenemos esto, entonces, fuera de la intro que les acabo de dar, vamos a empezar con la implementación. Como les dije, primero vamos a hacer la inyección de dependencias, AutoWire. Vamos a agregar la dependencia de AutoWire. Espérenme que me está marcando que no la encuentra, es porque está cargando. Le voy a esperar un ratito. Ahí está, ahí va, ahí está, ahí lo encontró. Vamos a agregarlo. Y ahora, además de AutoWire, vamos a hacer la implementación, ¿sí?, de nuestra interfaz en cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner private, bien,
el nombre de la interfaz de nuestro servicio y persona service, y vamos a llamarle como nosotros queramos. Por ejemplo, perso serve, por decir algo. Bien, vamos a incorporar, ahí está, nuestra interfaz, vamos a importarla. Y ahora lo único que tenemos que hacer, chicos, es lo siguiente. En agregar persona, vamos a perso serve, puntito, y vamos a buscar crear persona. Bien, y le vamos a pasar el objeto que recibamos acá en el request body. Y lo mismo vamos a hacer en ver personas, vamos a poner return, ¿sí? ¿Y qué cosa vamos a retornar? Perso serve, punto, y vamos a llamar al método que teníamos implementado, que era, creo que era traer, no, ver era, ¿no? A ver personas, y le vamos a devolver la lista de personas. Pero acá tenemos un detalle, ¿bien? En este volver que tenemos, ¿sí? Puede ser que nos devuelva vacío. Esperen que acabo de corregir el return. Puede ser que nos devuelva vacía esta lista que tenemos en cuestión acá. En caso de que esa lista vuelva vacía, no pasa nada, ¿sí? No tenemos que hacer ningún control porque automáticamente nos va a generar un JSON vacío, ¿sí? Y nuestra aplicación nos va a mostrar vacío ese elemento. Así que quédense tranquilos que no pasa nada. Y vamos a agregar también con delete mapping, ¿sí? Vamos a poner public void y vamos a poner borrar persona. Vamos a recibir acá la ID que queremos borrar. Bien. ¿Sí? Y vamos a poner acá que esto va a ser mediante delete mapping. ¿Sí? Vamos a agregar la annotation. Y vamos a decir que vamos a recibir delete mapping en la URL delete. Y vamos a recibir como parámetro la ID que queremos borrar. Entonces acá vamos a tener nuestro path variable y vamos a recibir la ID que queremos borrar. Vamos a agregar path variable. Bien. Y luego acá lo que vamos a hacer entonces es llamar a perso serve, ¿sí? Nuestra implementación, puntito, borrar persona, y vamos a pasarle la ID que vamos a recibir de la URL. De esta manera, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar eliminando a la persona en cuestión. Vamos a probar ahora, creo que llegó el momento de la prueba de fuego. Me van a decir, profe, ¿qué pasa con el modificar? Y acá les tengo algo para contarles que les va a llamar la atención. A partir de las versiones nuevas de Hibernate, ya no existe, ¿sí? un editar como tal. Ya no hay un método de JPA que sea edit, como pasaba por ejemplo en JSP o demás, o Modify en otras versiones, sino que directamente lo que pasa ahora cuando queremos editar, ¿sí? un objeto que tenemos o demás, tenemos que utilizar el método save, ¿sí? ¿Cuál es el método save? Les voy a mostrar acá. El que implementamos en nuestro servicio para hacer la salta. Fíjense que ya tampoco es create, sino que ahora es save. Al ser save, lo que hace es, en el elemento que nosotros tengamos, si el objeto, busca la ID de ese objeto y en base a eso, si tiene algún dato para cambiar, lo modifica, y en caso de que no exista, lo crea. De esta manera ya no existe un método editar como tal. Bien. Lo que nos queda ahora por hacer, chicos, entonces, me estaba olvidando, nos olvidamos de marcar nuestro service. Así como marcamos nuestro repository con @repository, en el service tenemos que hacer exactamente lo mismo, ya me estaba olvidando. Así que vamos a hacerlo para marcar que esta es nuestra capa de servicios, ya me estaba reolvidando. Vamos a importar, ahí está, o si no íbamos a tener errores por todos lados. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a hacer pruebas con Postman a ver si sale todo correctamente. Vamos acá, run file. Vamos a esperar que ejecute todo correctamente. Vamos a esperarle. Ahí está, ahí arrancó. Vamos a ver que levante todo ok, que no tiene ningún error. Y vamos a abrir Postman y vamos a ver si podemos empezar a meter registros a la base de datos y podemos empezar a consultar. Ahí está, por lo que vemos acá, levantó todo ok. Toquemos madera, casi sea. Ahí está, dice que empezó la aplicación en el servidor Tomcat 8080. Y listo, así que vamos a ir a Postman. Y vamos a intentar dar de alta una nueva persona, pero esta vez a la base de datos. Cristiano era ID 4, vamos a ponerle ID 1, ¿sí? Y vamos a mandarlo a Cristiano para que lo cree. Bien, vamos a mandar a New Persona. Nos dice que todo ok.
Vamos a ver si es así. Voy a ir a mi PHP MyAdmin, ¿sí? De mi base de datos. Ahí está, estoy abriendo mi navegador. Ahí está. Y vamos a actualizar persona, a ver si ya dimos de alta a una nueva persona. Y efectivamente, gente, tenemos a Cristiano Ronaldo en nuestra lista. Vamos a agregar un par de personas más. Fíjense qué pasa si no le pasamos la ID. Vamos a probar no pasarle la ID. Vamos a agregar a Luisina de Paula. Me voy a agregar a mí. Vamos a poner send. Y fíjense que nos responde ok, pero no le pasamos la ID, nos estaría faltando un dato. Y no hay problema con esto, porque acuérdense de que JPA tiene una secuencia incorporada, por lo cual va a hacer esto de forma automática. Fíjense, vamos a actualizar y nos asigna la secuencia 2. Si vamos a Hibernate Sequence, vamos a ver que la secuencia dice que el próximo valor de la secuencia va a ser un 3. Fíjense cómo lo hace todo de forma automática. Vamos a agregar un par más. Vamos a crear Todo Code, que es mi canal de YouTube, y vamos a poner que el apellido es suscribite, mensaje subliminal. Bien, vamos a poner, no sé, otro ejemplo. Vamos a poner Lionel Messi, ¿sí? Vamos a agregar otro más. Y vamos a agregar, fíjense que va agregando todo bien, vamos a agregar otro jugador de fútbol, no sé por qué estoy poniendo todos jugadores de fútbol hoy. Vamos a agregarle a Ibrahimovic, ¿sí? Y vamos a enviar. Bien, vamos ahora a nuestra base de datos. Vamos a actualizar a persona. Y efectivamente, fíjense, chicos, están todos los elementos que fuimos creando. Bien, ahora lo que vamos a probar son los otros endpoints. Ya sabemos que el de alta funciona. Vamos a probar ahora, ¿sí? El de ver todas las personas que tenemos cargadas, y vamos a probar también la de eliminar una persona que todavía no lo implementamos. Bien, este es el resultado que recibimos hoy cuando habíamos hecho manualmente. Vamos a enviar nuevamente la consulta y vamos a ver si ahora nos responde la lista completa de todas las personas que acabamos de agregar a la base de datos. Ponemos send y fíjense cómo nos devuelve a Cristiano Ronaldo, Luisina de Paula, Todo Code suscribite, Lionel Messi y Zlatan Ibrahimovic. Vamos a suponer ahora que este Todo Code suscríbete, que no tiene nada que ver con las personas que tengo agregadas, porque agregué sin querer, no me di cuenta, está mal, yo los quiero eliminar. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear una nueva consulta, ¿sí? Vamos a crear una nueva request en Postman y vamos a poner que el método sea delete. Bien, y vamos a poner la URL que establecimos a nuestro endpoint. 8080 barra, y voy a recordar cuál era porque no me acuerdo cómo era la URL. A ver, vamos a entrar al controller. Era delete y la ID como parámetro. Perfecto. Vamos a agregar entonces, si miro mucho para el costado porque tengo dos pantallas y de esa manera voy abriendo las aplicaciones. No es que no los quiero mirar a la cámara, ¿sí? Y vamos a decir que quiero eliminar esa ID 3 que no tenía nada que ver con el listado de personas que yo tenía, ¿bien? Vamos a guardarlo para que nos quede el delete, ¿sí? Le voy a poner de nombre delete. Ahí está. Vamos a enviarlo. Y fíjense que nos devuelve un status 200 ok. Eso significa que lo eliminó correctamente. Vamos a ver si es así. Vamos a mandar un get que nos muestre la lista de personas. Vamos a enviar. Y efectivamente, fíjense, chicos, 1, 2, el 3 ya no está, 4, 5. Vamos a validar también en la base de datos que ya no esté. Vamos a actualizar. Y efectivamente el registro 3 ya no está. De esta manera hicimos un alta, la lectura de todos los elementos, una baja y les queda la edición para ustedes, que como les conté, en JPA con Hibernate implementado en Spring Boot ya no existe un método editar en sí, sino que yo voy a leer en el body, así como crear un nuevo, digamos, un nuevo elemento, yo voy a crear en el body, voy a recibir, fíjense, como en el post, voy a recibir un body con estos elementos, pero el método que voy a utilizar, ¿sí?, para enviar va a ser el put, como así también el mapeo que voy a utilizar en mi aplicación, en mi endpoint, va a ser put mapping. Y eso lo dejo para ustedes para que lo puedan implementar. El único método que tienen que utilizar para esto de JPA es save. Le pasan el objeto nuevo con todos los datos cambiados del en común que quieren pasar. Ustedes pueden poner acá la ID para que sepa la ID de cuál es el elemento que tiene que borrar. Y con eso sale la modificación súper rápido. A ver, les dejo de tarea para ustedes.
Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase de hoy. Con esto damos finalizada esta clase de Spring Boot. Fue bastante extensa porque tratamos de abarcar muchísimos temas y así todo no pudimos abarcar todos. Spring Boot es realmente amplio, tiene un montón de funcionalidades. Podemos agregar un montón de complementos y utilizarlos de muchísimas maneras. Así que los invito a que puedan investigar, a que sigan experimentando y que sigan probando diferentes cuestiones. No solo con los endpoints que creamos, sino que puedan crear otros endpoints si quieren, para hacer búsquedas, para hacer eliminaciones, saltas, lo que ustedes quieran. Así que ahora queda en parte de ustedes para que puedan hacer la edición y seguramente nos veremos en otro video o en alguna clase o en otro momento dentro del Argentina Programa o en cualquier otro ambiente donde nos crucemos. Así que nos vemos la próxima. ¡Chau, chau!